Hola, buenas tardes, buenas noches ya, preparándonos para esta clase. Así que pues va a ser un tiempo muy bueno, muy especial. Nos va a permitir, ¿verdad?, entrar en capacidades espirituales que necesitamos desarrollar. Y yo sé que va a ser una bendición para tu vida, que va a ser una bendición para cada uno de los que estamos, ¿verdad? Preparados y conectados ya para esta clase. Así que, ¿por qué no empezamos orando? ¿Sí? Vamos a orar ahorita. Un saludo a Caro y a Alex. Ya están conectados a Fernanda y Blanquita, ¿verdad? Un saludo. Un saludo a ustedes, a Imelda, a Lupita de La Paz. Y pues van a ir llegando, se van a ir añadiendo, ¿sí? Y mientras pues nosotros nos vamos a ir gozando, tenemos que aprovechar el tiempo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta tarde, por esta oportunidad que tenemos, Señor, por este privilegio, Señor, que tú nos das de poder considerar tu palabra, de poder, Señor, pararnos en la palabra, Señor, declarada y empezar, Señor, a tomarla, empezar a vivir por ella, empezar a aplicarla en nuestras vidas, Señor, y permitir que sea la palabra la que empiece, Señor, a producir en cada uno de nuestros corazones, Señor. Señor, que traiga vida, Señor, que traiga vida, Señor, que nos vivifique y que tu palabra, Señor, empiece a producir, Señor, aquello para la cual, Señor, la palabra fue enviada, Señor, la palabra fue soltada y tu palabra, Señor, tiene un propósito, Señor, divino, tiene un propósito espiritual, Señor, y queremos, Señor, que tu palabra sea viva para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Un saludo a Flora, se está añadiendo. Bienvenida. Bueno, vamos a ir a nuestro manual de la obra del Espíritu Santo. Nos vamos a unir en esta hora a lo que Dios tiene preparado y vamos a ir a la página 81. Página 81 de la obra del Espíritu Santo, y el tema de hoy va a ser nuestra responsabilidad de oír la voz de Dios. Así que tú y yo tenemos una responsabilidad y es, ¿verdad?, oír la voz de Dios. Así que tú y yo tenemos que ser de los que desarrollan esta capacidad espiritual. Necesitamos nosotros, ¿sí?, poder oír, ¿verdad?, poder reconocer la voz de Dios, poder estar en la misma frecuencia que tiene la voz de Dios para que nuestro oído, ¿verdad?, aprenda a seleccionar entre todas las demás voces y tengamos una capacidad cada vez más clara, ¿sí?, de la palabra de Dios. Dice nuestro manual en la página 81, ¿sí? El temor a la presencia de Dios está robando a muchas personas la bendición de escuchar personalmente su voz. Así que cuando la presencia de Dios se manifiesta, ¿verdad? Todo es sobrenatural, entonces produce un efecto muy fuerte, ¿verdad? En la persona que está experimentando esta esta revelación, esta presencia de Dios, ¿verdad? Y ahora, si nosotros nos acordamos en la escritura, ¿verdad? El evento que sucedió por allá en Génesis capítulo 3, fíjate lo que dice Génesis capítulo 3. Dice el versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, quiere decir, se abrieron los ojos, ¿verdad? De Adán y Eva, ¿sí? Dice, y conocieron que estaban desnudos, entonces dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿sí? Así que ellos se cubrieron, ¿verdad?, con hojas de higuera. Y versículo 8, escucha, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día.
¿sí? Entonces ellos oyeron que Dios ya andaba ahí, ¿verdad? Ya andaba en medio del huerto, ¿sí? Y dice la escritura, y el hombre y la mujer, y su mujer, dice, se escondieron de la presencia de Jehová, ¿sí? De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Oyeron que andaba ya paseándose, ¿verdad? Y en lugar de correr hacia Dios, ¿verdad? Huyeron de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado ya había entrado. Entonces, cuando el pecado entra, ¿sí? Ocurre algo bien increíble, ¿verdad? El pecado nos aleja de la presencia, el pecado nos aleja de Dios. Sí, dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Dios sabía dónde estaban, ¿verdad? Dios sabía que se habían escondido. Sin embargo, la voz de Dios, ¿verdad? Se oyó, resonó, ¿verdad? Y les dijo, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Verdad? ¿Dónde estás? ¿Sí? Y entonces en el versículo 10 dice, y respondió, él respondió, Adán respondió, oí tu voz en el huerto, dice, y tuve miedo, ¿sí? Cuando hay pecado, ¿sí? Se produce un miedo en el corazón, un miedo interior tan fuerte, un miedo terrorífico, ¿verdad? Que lleva a la persona a correr, a tratar de esconderse de la presencia de Dios. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Que cuando hay ese miedo por causa del pecado, hay ese terror por causa de la presencia, ¿verdad? Nos roba la bendición de poder escuchar, ¿verdad? Personalmente la voz de Dios, ¿sí? Entonces el hombre, ¿verdad? Tuvo miedo, la mujer tuvo miedo, se escondieron, ¿verdad? Por causa del pecado, ¿sí? Y ellos, ¿verdad? Pues no querían ya oír a Dios, ¿verdad? Oír a Dios. Así que esto mismo sucede, ¿verdad? Con nosotros el día de hoy, cuando hay pecado, tú no quieres exponerte a la voz de Dios, tú no quieres exponerte a la presencia de Dios. Muchos, ¿verdad? No aguantan la presencia de Dios, ¿verdad? Llegan con pecado en sus vidas y no aguantan la adoración, no aguantan el tiempo de intimidad con Dios, se incomodan, ¿verdad? No quieren, dicen, no, 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 eso no, ¿verdad? Y aún muchos se van, ¿verdad? No resisten la presencia de Dios, ¿sí? Entonces esto mismo ocurrió con el pueblo de Israel, ¿verdad? En el desierto, ¿sí? Le ocurrió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, sí, tuvo temor, no quisieron oír la voz de Dios, ¿sí? Y entonces cuando hay pecado, ¿verdad? Cuando hay cosas interiores que han estado ocultas, ¿verdad? Produce un temor, ¿verdad? Hacia la presencia de Dios. Y muchos, ¿verdad? Temen acercarse a Dios. Muchos no quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque al acercarte a Dios, ¿verdad? Todo lo que está ahí, ¿verdad? Va a ser expuesto, ¿sí? Va a ser expuesta la verdadera condición del corazón, ¿verdad? Y entonces si en el corazón hay pecados, si en el corazón hay cosas malas, ¿verdad? Van a ser expuestas y ese mismo miedo, ¿verdad? Nos impide, ¿verdad? Acercarnos a Dios. Entonces, el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando andaba en el desierto y Dios se quiso manifestar a ellos, ellos tuvieron temor, ¿sí? Así que vamos a ir a la escritura, vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 5, vamos a leer 4 versículos son los que vamos a considerar en este día, ¿verdad? Y vamos a ir viendo algunas cosas muy interesantes y muy reveladoras. Dice la escritura, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y viste al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, versículo 24, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive, ¿sí? Entonces ocurrieron cosas muy, muy increíbles, ¿verdad? En este encuentro. Dice la escritura que pues todo el pueblo, ¿verdad? Oyeron la voz de Dios, ¿verdad? Y dice que estaba en medio de las tinieblas, ¿sí? Entonces el monte de Dios, ¿verdad? Se cubrió de tinieblas completamente, ¿sí? Y en el monte ellos podían ver, en medio de las tinieblas, podían ver que ardía
el monte en fuego, ¿verdad? Y todo eso era una impresión muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Ver y oír, ¿verdad? El fuego, ver y oír los truenos, los relámpagos, ¿verdad? El fuego, todo el monte que ardía en fuego, ¿sí? Y aún había sacudimientos, ¿verdad? Y por la presencia de Dios. Y dice que se acercaron, ¿verdad? Habían venido los príncipes de cada tribu, ¿verdad? Y habían venido los ancianos, ¿verdad? De Israel, ¿sí? O sea, había venido el liderazgo, ¿sí? Se había acercado al monte que ardía en el fuego, ¿sí? Y entonces ellos dijeron, ¿verdad? Escucha lo que dijeron, ¿sí? Lo primero, dice, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Lo primero que ellos vieron, ¿sí? Ellos vieron su gloria y su grandeza, ¿sí? Algo ocurrió tan sobrenatural que ellos quedaron impresionados por la gloria que se estaba manifestando, ¿sí? Por la grandeza de lo que estaba ocurriendo delante de ellos. Y yo quiero ir a Segunda de Corintios, y fíjate lo que dice aquí, Segunda de Corintios, capítulo 3. Dice el versículo 3, Segunda de Corintios 3:3, dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, dice, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. O sea, tú y yo somos, ¿qué? Esas cartas escritas. Dice que no con tinta, ¿sí? Sino escritas con el Espíritu del Dios vivo. Dice, no en tablas de piedra, ¿sí? Sino en tablas de carne del corazón. Entonces Dios viene, ¿verdad? Y escribe en tu corazón, escribe en mi corazón, pero no escribe con tinta, escribe, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, ¿verdad? Con el Espíritu de Dios. Versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo, ¿sí? Para con Dios. O sea, hay una confianza de poder acercarnos a Dios confiadamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya Dios está escribiendo, el Espíritu Santo está escribiendo en nuestro corazón. Entonces nosotros, ¿verdad? Podemos entrar confiadamente. Y dice el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, dice, proviene de Dios. Entonces, ¿por qué somos competentes? Porque Dios está escribiendo en nuestros corazones. Nosotros somos cartas vivas para los demás, ¿verdad? Y lo que los demás van a ver en nosotros, lo que los demás van a leer en nosotros, va a ser lo que Dios, el Espíritu de Dios, está escribiendo en nuestros corazones. ¿Sí? Amén. Entonces nosotros les tenemos que dar a conocer a los demás, ¿verdad? Lo que Dios ha escrito en nuestros corazones, ¿sí? Con su mano, ¿sí? Y entonces nosotros somos competentes, pero no por nosotros mismos, porque nosotros mismos no tenemos nada de competencia, sino que nuestra competencia proviene de lo que Dios ha hecho en nuestro interior, en las tablas de nuestro corazón, ¿sí? Dice, del cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces tú y yo somos ministros de un nuevo pacto. Y esto, ¿verdad? Lo tenemos que beber, lo tenemos que comer, lo tenemos que meditar. Oye, yo soy ministro del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque este nuevo pacto está escrito en las tablas de mi corazón y lo escribió el Espíritu de Dios, el Espíritu del Todopoderoso, ¿sí? Y dice, no de la letra, sino del Espíritu. Entonces, no de la letra. Entonces, nos está marcando una diferencia entre la letra y lo que es del Espíritu, ¿verdad? Sino del Espíritu, dice, porque la letra mata, más el Espíritu, ¿qué hace? El Espíritu vivifica. Amén, dilo conmigo, el Espíritu vivifica. Y lo que Dios ha escrito en mi corazón no es letra, es del Espíritu de Dios, es del Espíritu del Todopoderoso. Y dice el versículo 7, escucha, dice, y si el ministerio de muerte,
¿sí? Grabado con letras en piedras, fue con gloria. Entonces, fíjate, lo que se grabó en las tablas de piedra y que se grabó con letras fue con gloria, pero dice que es el ministerio de muerte. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo hizo Dios. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, por lo cual, la cual había de perecer. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces nos está poniendo, ¿verdad? Pablo nos está poniendo el ministerio de muerte, que es el grabado con letras en tablas de piedra, y nos están poniendo el ministerio del Espíritu, grabados no con letra, sino con el Espíritu de Dios en las tablas del corazón. ¿Sí? Entonces nos está poniendo dos ministerios que son los que tú y yo tenemos que, ¿verdad?, darnos cuenta, ¿sí?, de lo que está haciendo Dios. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de justificación, ¿sí? Entonces el ministerio del Espíritu es el ministerio de justificación, el ministerio de muerte es el ministerio de condenación, es el ministerio de la letra escrita en las tablas de piedra, ¿sí? Y Dios, ¿verdad?, escribe el ministerio del Espíritu, el ministerio de vida en nuestros corazones, pero lo escribe, ¿verdad?, ¿sí? Dice la Escritura, con el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro versículo de Deuteronomio 5:24, dice, nos ha mostrado, punto número 1, nos ha mostrado, dice, su gloria y su grandeza, ¿sí? Su gloria y su grandeza, ¿sí? Entonces, todo el pueblo de Dios estaba, ¿verdad?, asombrado, estaba aún aterrorizado. Yo no sé si pudiéramos ver Éxodo capítulo 20, cuando entregan Dios las tablas, Éxodo 20. Te voy a leer nada más versículo 18. Dice, todo el pueblo observaba, dice, ¿qué cosa? El estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron, dice, y se pusieron de lejos, huyeronse, o sea, corrieron de la gloria de Dios, corrieron de su gloria y su grandeza. Dios les mostró su gloria y su grandeza y ellos corrieron, ¿verdad? Se hicieron para atrás, huyeron, ¿sí? Y ellos estaban temblando, tenían miedo. Te vuelvo a acordar lo que le pasó a Adán. Por causa del pecado, Adán, en lugar de correr a Dios, corrió y se escondió de Dios. ¿Sí? Entonces, vemos, ¿verdad? Lo primero. Lo segundo, punto número 2, dice el versículo 24, hemos oído su voz de en medio del fuego, ¿sí? Es lo segundo que están ellos exponiéndose. Entonces, cuando ellos oyeron su voz, ¿verdad?, y vieron todas estas cosas y los hicieron alejarse, ellos se sintieron indignos de poder tener comunión con Dios. Ellos no pudieron decir, es que yo puedo acercarme a Dios y puedo tener comunión directa con Dios. No, ellos se sintieron indignos. ¿Por qué? Porque había ya cosas dentro del corazón, había pecado ya que los estaba alejando de Dios. Entonces, ¿verdad? Cuando hay pecado se despierta un terror, ¿verdad? Un terror interno, ¿verdad?, que nos hace conscientes de que hay algo en nuestras vidas que nos está separando de Dios. Hay pecado. Pregúntate muchas veces, ¿verdad?, cuando la regamos y cuando hacemos cosas y no nos hemos arrepentido, ¿verdad?, como que se nos quitan las ganas de congregarnos, se nos quitan las ganas de ir a alabar a Dios, se nos quitan las ganas de buscar la presencia de Dios, se nos quitan las ganas de orar, ¿verdad? Como que sentimos que se enfría el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón no está, ¿verdad?, recto delante de Dios. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que poner atención a estas palabras. Dice, Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y lo segundo, dice, hemos oído su voz de en medio del fuego,
¿sí? En medio, ellos oyeron la voz, ¿verdad? Y se sintieron aterrorizados. Lo tercero, dice, Dios habla, ¿sí? Al hombre y este aún vive. ¿Verdad? Punto número 3, Dios le habla al hombre y aún vive, ¿sí? Entonces, a pesar de que había, ¿verdad?, pecado en ellos, ¿sí? Dios quería, ¿verdad?, acercarlos y que su misma presencia los llevara, ¿verdad?, a traer una limpieza, a traer un arrepentimiento, pero sin embargo ellos quisieron alejarse de Dios, ¿sí? Y entonces ellos dijeron, oye, es que Dios le está hablando al hombre y el hombre todavía vive, ¿verdad? Entonces, Dios nos está hablando, ¿verdad? Pero pues nos va a consumir su fuego, ¿verdad? Su fuego finalmente nos va a alcanzar y nos va a destruir, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron temor, ¿sí?, a la voz que les hablaba de en medio del fuego. Punto número 4. Dice el versículo 25, Deuteronomio 5:25, dice, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Sí? Punto número 4, este fuego nos consumirá. ¿Sí? Es lo que están diciendo, ¿verdad? Resumiéndolo. Este fuego, ¿qué va a hacer con nosotros? Si, dice, si nos vuelve a hablar, ¿sí?, nos va a consumir. Entonces ya ellos tuvieron, ¿verdad?, una fortaleza mental, ¿verdad?, de destrucción. Dijeron, es que si nos vuelve a hablar, nos vamos a morir. Entonces, ellos habían tenido ya algunas experiencias. Quiero leerte una de ellas en el libro de Números. Libro de Números, capítulo 11. ¿Sí? Toma tu Biblia, ¿verdad?, y abre en el libro de Números. Y fíjate lo que ellos habían experimentado, ¿no? Y por qué ahora están en esta condición. Dice, aconteció que, versículo 1, el pueblo, dice, se quejó a oídos de Jehová. ¿Sí? ¿Qué hizo el pueblo? Se quejó, ¿sí?, a oídos de Dios. ¿Y qué sucedió? Y lo oyó Jehová, ¿sí?, y ardió su ira. ¿Y qué sucedió? Dice, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Muchos fueron, ¿verdad?, consumidos por el fuego. Ahora, ¿qué causó la ira de Dios? ¿Sí? Dice, y el pueblo se quejó. ¿Sí? Quiere decir, empezaron a murmurar. ¿Sí? Y entonces lo oyó Dios y se encendió su ira. Ahora, ¿por qué se encendió la ira de Dios? ¿Sí? Aunque estemos dándole vueltas a lo mismo. Dice, porque se quejaron, ¿sí?, porque murmuraron. ¿Sí? Entonces, pon atención. ¿Sí? Entonces, cuando ellos se quejaron, ¿sí?, la ira de Dios se encendió y se desató el fuego consumidor. ¿Sí? Quiere decir, se destruyeron, ¿verdad? Se destruyó una parte del campamento. Entonces, pon atención. ¿Sí? Ellos se quejaron. Entonces, si la ira de Dios se encendió al oír las quejas, quiere decir que para Dios las quejas, ¿qué son? Dilo conmigo, pecado. ¿Sí? Quejarse, murmurar, para Dios es, repítelo conmigo, pecado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que poner atención a estas cosas, ¿verdad? Que están en la palabra de Dios, ¿sí? Y que nos ayuden, ¿sí?, a modelar nuestro comportamiento, ¿sí? Que nos ayuden a modelar nuestra conversación, ¿verdad? Que nos ayuden a guardarnos del pecado, ¿sí? Cuando nosotros murmuramos, estamos pecando. Cuando nosotros nos quejamos, oye, ¿cuántas veces te has quejado? Ay, otra vez el pastor, ¿verdad? Ay, va otra vez con lo mismo. Ay, nos va a exhortar otra vez. Ay, nos va a decir que vayamos los viernes. Ay, nos va a decir que ofrendemos. Ay, o sea, empiezan las quejas, ¿verdad? Ay, se están alargando un chorro en la alabanza. Ay, ya párenle, otra vez están con lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, cuando hay queja, ¿sabes qué? Se enciende la ira de Jehová, ¿verdad? Y golpea parte del campamento. Entonces, esto aplícalo a tu vida, ¿sí? Tú estás en tu casa, ¿verdad?
y de repente tú te estás quejando de las cosas, te estás quejando de la iglesia, te estás quejando de las cosas espirituales, te estás quejando de cómo te está yendo en el trabajo, te estás quejando de cómo te está yendo, ¿verdad? En tus relaciones familiares, te estás quejando y de repente, ¿verdad? El fuego, ¿verdad? Alcanza parte de tu casa, alcanza parte de tu campamento, viene el fuego y se destruyen cosas, ¿sí? Y no sabes por qué. Bueno, ahora te vas a dar cuenta, ¿verdad? De que dice, aconteció, ¿sí? Que el pueblo se quejó, dice la escritura, ¿sí? A oídas de Jehová, ¿sí? Quiere decir, se quejó, ¿verdad? Entre unos y otros, murmuraron, ¿ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya viste lo que hizo? ¿Ya viste? O sea, empezó a quejarse el uno con el otro, ¿sí? O sea, no fue una queja abierta, no, fue una queja, ¿verdad? Tipo murmuración, ¿sí? Y eso produjo la ira de Dios. Amén. Entonces, el punto número 4, ¿verdad? Este fuego nos consumirá, dice, ¿sí? Punto número 5, dice, si oímos otra vez su voz, moriremos, ¿sí? Ellos están declarando esto, si oímos otra vez su voz, moriremos. Entonces, ¿qué están diciendo? ¿Sí? No podemos soportar más esa voz, ¿sí? No la podemos soportar. Entonces, la escritura nos dice que la letra mata, ¿te acuerdas? ¿Sí? Lo acabamos de leer, por eso te llevé a Segunda de Corintios, ¿sí? La letra mata, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vemos, ¿verdad? Que cuando el ministerio de muerte, ¿sí? Es el ministerio es la administración, ¿sí? Del ministerio de condenación, dice, y de muerte, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Nos exponemos, ¿verdad? Al pecado, nosotros estamos liberando el ministerio de muerte, ¿sí? Y vemos entonces cómo, ¿verdad? Punto número 5. Ellos dijeron, si oímos otra vez la voz, vamos a morir, ¿sí? O sea, ellos dentro de ellos sintieron que se morían. O sea, no puedo resistir otra vez la voz de Dios, me va a matar, ¿sí? No la puedo resistir por lo que hay acá adentro, por causa del pecado, ¿sí? Entonces, punto número 5, ¿sí? Ahora, Deuteronomio 5, versículo 26, vamos a leerlo. Dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente? ¿Sí? Que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos, dice, y aún viva, ¿sí? Entonces, punto número 6, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios? Del Dios viviente, dice. ¿Qué es el hombre? ¿Sí? Para que oiga la voz del Dios viviente. Entonces, ellos están teniendo un entendimiento de que el Dios viviente quiere decir el Dios que tiene vida en sí mismo, el Dios que es el autor de la vida, ¿sí? ¿Sí? Y no podemos compararnos con él, ¿sí? ¿Qué es el hombre? O sea, no somos nada, ¿sí? ¿Para qué? Punto número 7, que habla en medio del fuego. Un Dios que habla de en medio del fuego, ¿sí? Y entonces, si quieren, nada más anótale, ahorita lo vamos a ver también, Éxodo 3, ¿sí? Punto número 8, estamos puntualizando las cosas que nos tienen que despertar. Dice al final del versículo 26, dice, como nosotros lo oímos, como lo oímos, dice, y aún vivimos. ¿Sí? Como oímos la palabra de Dios, dice, y vivimos. ¿Sí? Y vivimos. Entonces, fíjate, en el libro de Génesis, Génesis 26, perdón, Génesis, no, ¿cuál 26? Génesis está más adelante. Génesis 32. Ya casi al final, Génesis 32. Dice el versículo 28.
Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Sí? Y lo bendijo ahí. Versículo 30. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Lo llamó, dice, Peniel. ¿Sí? Lo llamó Peniel. Ahora, ¿qué significa la palabra Peniel? En hebreo significa el rostro de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Lo llamó Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Sí? Y entonces el pueblo de Israel estamos diciendo, ¿quién es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente? ¿Sí? Que le hable, que le diga las cosas, ¿sí? Así como nosotros, que hable en medio del fuego, así como nosotros lo oímos y aún viva. ¿Sí? Entonces Dios quiere que nosotros tengamos experiencias como Peniel, ¿verdad? Como ese lugar de revelación, que nosotros podamos oír la voz de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le vemos cara a cara y Él nos habla, ¿sí? Y nosotros, ¿verdad? Libremos nuestras vidas, libremos nuestra alma, que vivamos, ¿verdad? Oigamos su voz y vivamos, ¿sí? Otro hombre que oyó la voz de Dios fue Moisés. Acuérdate, en Éxodo 3, versículo 2, dice la Escritura, ¿verdad? En Éxodo 3, rápidamente lo vemos. Dice, y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Sí? Y entonces dijo Moisés, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza, ¿verdad? No se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Así que cuando Dios se manifiesta en un lugar, ese lugar se convierte en tierra santa. Cuando Dios habla de en medio del fuego, ese lugar es santificado por el fuego santificador de Dios. Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Y su fuego santifica las cosas. Entonces Moisés, ¿verdad? Oyó la voz de Dios, ¿verdad? Y fue santificada la tierra, ¿sí? Jacob, ¿verdad? Luchó con el ángel de Jehová, con el ángel de Dios. El ángel le habló y el ángel lo bendijo, ¿verdad? Y él dijo, este es Peniel, este es, ¿verdad? Es el rostro de Dios. Yo vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada, ¿sí? Entonces este sería el punto número 8 que estamos viendo, ¿sí? Y vamos a terminar leyendo versículo 27. Dice, acércate tú, le dijeron los príncipes y los ancianos, le dijeron a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Entonces, punto número 9, ¿verdad? Nos está hablando, ¿sí?, de Moisés como el intermediario, ¿sí? Acércate tú y oye todo lo que te dijere Jehová, tú nos los dirás, nosotros te oiremos a ti, Moisés, no queremos oír a Dios, queremos oírte a ti, te oiremos, ¿sí? Y nosotros haremos, ¿verdad? Nosotros haremos. Entonces, vamos a ponerle nada más un fundamento a esta parte en Éxodo 20 otra vez. Vamos al capítulo 20 de Éxodo. Y versículo 19, habíamos leído el 18, ¿verdad? Versículo 19, ¿sí? Dice que temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no, ¿qué? Para que no, ¿qué? Para que no pequéis. Para que no pequéis. Entonces, ¿qué quiere Dios?
¿sí? Dios quiere, ¿verdad?, que su presencia y su voz sean una realidad en nuestras vidas, que nosotros tomemos la responsabilidad de sí oír la voz de Dios, ¿sí? Y no querer que otros, ¿verdad?, la oigan y haya un intermediario para que Él nos diga, ¿sí? Entonces, no sé si tú te has dado cuenta todo lo que hemos estado edificando en Agua Viva. Hemos estado enseñando continuamente, ¿verdad?, a buscar que Dios te hable a ti de manera personal, que tu oído se desarrolle, ¿verdad?, que tú crezcas en tu capacidad de oír a Dios, que no necesites un intermediario, que sí cuando nos congreguemos, ¿verdad?, y cuando venga la prédica del domingo y la prédica del viernes, ¿verdad?, tú digas, Dios está hablando, ¿verdad? No es la persona que está allá adelante, es Dios el que me está hablando, ¿verdad? Y está usando la escritura y está usando un instrumento, está usando una vasija, ¿verdad?, para darme a conocer su voz, pero también las cosas que se están compartiendo, las cosas que se están hablando, ¿verdad? Ya Dios me las había hablado al corazón, ya Dios me había mostrado algunas cosas, ahorita se está complementando lo que estoy recibiendo, ¿verdad? Lo que Dios está hablando, la voz que está hablando, ¿verdad?, a través del instrumento de Dios, a través de esta zarza, ¿verdad?, me está bendiciendo, ¿verdad? Pero gracias porque Dios, yo puedo tener una comunión íntima contigo, yo me puedo acercar a ti, yo no voy a correr y alejarme de ti, yo no me voy a cubrir con hojas de higuera, ni me voy a hacer delantales de higuera, sino que yo voy, ¿verdad?, a mantener mi vida guardada, mi corazón limpio delante de ti. Voy a permitir, ¿verdad?, que venga arrepentimiento a mi corazón, que cuando la voz de Dios hable, ¿verdad?, me suceda lo mismo que le sucedió a Moisés, ¿verdad? Me suceda lo mismo, ¿sí? Entonces yo quiero volver a Éxodo 3, porque tenemos que ver qué experimentó Moisés. Dios le dijo, Moisés, ¿sí?, no te acerques, quédate ahí, no te acerques, quítate, ¿qué cosa? Quítate el calzado de tus pies, porque la tierra en la que estás parado es tierra santa, ¿verdad? Y entonces dice la escritura, versículo 6, Éxodo 3, 6, Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre, ¿sí? Coma. ¿Sí? Entonces Moisés en ese momento supo que su papá estaba en el diseño divino. Supo que Dios era el Dios de su papá, supo que su papá tenía una relación con Dios. Por eso Moisés fue escogido para ser libertador. ¿Por qué? Porque Moisés era una semilla santa, ¿verdad? Era una semilla que Dios había preparado a través de un hombre, ¿verdad? De un hombre que era el papá de Moisés, ¿sí? Entonces, el papá de Moisés tuvo una relación tan estrecha con Dios que aún en medio de la cautividad, mientras todos los demás solamente, ¿verdad?, se quejaban de la vida de Egipto, de la esclavitud, el papá de Moisés, ¿verdad?, tenía un corazón para con Dios, y el papá de Moisés era un hombre de fe y dijo, ¿sabes qué, Señor? El hijo que tú me has dado, yo sé que tú lo vas a usar para tu propósito, yo sé que él no va a morir, ¿verdad? Y él buscó la manera de que su hijo no fuera sacrificado porque había un edicto, ¿verdad?, que todos los hombres que nacieran tendrían que ser muertos, ¿verdad? Y entonces Moisés fue guardado, ¿verdad? Y ahora Dios le está diciendo, ¿verdad? Yo soy el Dios de tu padre. Y luego declara, yo soy el Dios de Abraham, ¿verdad? Yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, que ellos son tus padres, ¿verdad? Él es tu padre, ¿sí? Y entonces Moisés dice, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué sucedió con Moisés? Que cuando Moisés se quita, fíjate, cuando Moisés se quita el calzado, ¿verdad? Y se para en tierra santa, ¿verdad? Se para en la tierra, sus pies, ¿verdad?, tocando la tierra, ¿sí? Oye la voz de Dios, ¿verdad?, que le habla de en medio del fuego y le dice, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice que él tuvo miedo, ¿verdad? ¿Por qué tuvo miedo y se cubrió el rostro? Sí, porque él había matado a un hombre, él había pecado, ¿verdad? Él había asesinado, ¿sí? Y entonces había pecado en su vida, ¿sí? Pero en ese momento que él se cubre su rostro, ¿verdad? Yo digo, ¿verdad?, que Moisés se arrepiente de sus pecados, se arrepiente, limpia sus vidas de todo pecado y le dice, Dios, tú eres un Dios santo, ¿sí? Este miedo que entró a mi vida, este temor que entró a mi vida, dice que tuvo miedo, ¿verdad? Le entró miedo de mirar a Dios, este miedo que le entró, que lo atrapó es por causa del pecado, y Moisés se arrepiente del pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está parado en tierra santa. Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? Y de cambiar su historia, de cambiar su camino, de cambiar su destino, ¿verdad? Y entonces Moisés recibe la limpieza, Dios lo perdona, ¿verdad? ¿Por qué digo que Dios lo perdona? Porque Dios lo levanta como libertador, Dios lo levanta como el instrumento. Dios le dice, Moisés, yo te voy a enviar a ti, a Faraón, ¿verdad? Tú no puedes ir a enfrentar a Faraón si hay pecado en tu vida tiene que ser limpiada, tu vida tiene que ser purificada, ¿verdad? Entonces Moisés, ¿verdad?, se arrepintió, amén. Está tremendo esto, ¿no? Qué gozo, ¿verdad?
Qué tremendo, ¿no? Las cosas que Dios hace, ¿no? Entonces, desde un principio, Dios ha querido hablarnos directamente al corazón, ¿verdad? Él quiere hablar a todo su pueblo. ¿Por qué? Porque Él quiere guiarnos, porque Él quiere consolarnos, ¿verdad? Porque Él quiere vivificarnos con su voz. Entonces, escucha, hay dos cosas que Dios, que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros, ¿sí? Dios nos va, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, Dios nos va a instruir y Dios nos va a guiar, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿sí? Nos instruye. ¿Sí? El Espíritu Santo nos prepara, nos capacita, ¿verdad? Nos entrena, ¿sí? Para la obra, ¿sí? Y además el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Él va a ser nuestra guía en la vida espiritual. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, hacer oír su voz directamente a tu corazón, directamente a mi corazón. Él quiere hablarnos, ¿verdad? Y entonces la escritura se cumple, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, dice la escritura, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo que nos va a dar vida, ¿sí? Lo que nos vivifica, es la palabra que sale de la boca de Dios. Es cuando Dios habla, cuando Dios nos habla al corazón. Entonces, nuestra responsabilidad es oír la voz de Dios. Que esto se te empiece a grabar en el corazón. Yo tengo una responsabilidad. Yo necesito oír la voz de Dios. Esta clase, esta hora, este tiempo, ¿verdad? Yo no quiero, Señor, que se termine sin que yo, Señor, reciba la impartición, Señor, para poder, Señor, oír tu voz, para poder oír lo que tú tienes para mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que cada uno de los que estamos en esta noche, Señor, aquí oyendo, Señor, a Bruno, a Caro, a Alex, a Fernando, a Blanquita, a Flora, a Imelda, a Jaime y a Jenny, Señor, a Laura, a Lupita de La Paz, a Olga, Señor, a Raquel y Chayito, Señor, los que estamos en esta noche conectados, Señor, por este medio, yo declaro, Señor, que viene una impartición, Señor, de tu presencia, de tu gloria, de tu grandeza, Señor, a nuestras vidas, Señor, para que nosotros, Señor, recibamos la capacidad, Señor, de oír la voz de Dios. Yo declaro, Señor, que nuestro corazón entra en un continuo arrepentimiento, Señor, que nosotros vivimos el arrepentimiento, Señor, que aunque fallamos, Señor, pero nosotros, Señor, estamos dispuestos, Señor, a arrepentirnos de todo pecado en nuestras vidas. Yo declaro, Señor, que estamos, Señor, alerta, Señor, a la queja, Señor, que de nuestra boca no saldrán más quejas, Señor, que de nuestra boca no saldrán más murmuraciones, Señor, que causen pecado en nuestra vida, Señor, que nos impida oír tu voz, sino que, Señor, nosotros nos guardaremos, Señor, de cuidar nuestra manera como hablamos, de cuidar nuestra manera como conversamos, de cuidar nuestras expresiones, Señor, que salen de nuestra boca, Señor, de ser hombres y mujeres, Señor, que aún guardamos nuestros pensamientos, Señor, y sujetamos todo pensamiento, Señor, y lo ponemos bajo los pies de Cristo, Señor, que todo pensamiento que quiera llevarnos, Señor, a la queja, Señor, queda completamente anulado y cancelado, Señor, y destruimos pensamientos que vienen, Señor, de las tinieblas, Señor, no le damos entrada ni le damos lugar a pensamientos que nos quieran llevar a las quejas y a las murmuraciones. Y declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, nos va a guiar, tu palabra, Señor, la voz que viene directamente de tu corazón a nuestro corazón, nos va a consolar, nos va a guiar, Señor, y nos va a vivificar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, podemos acercarnos a tu presencia confiadamente, Señor, porque no hay temor, Señor, no hay miedo, Señor, porque nuestro corazón ya fue limpiado, porque nuestro corazón ya fue, Señor, purificado, porque ya quitamos los estorbos, Señor. Ya quitamos lo que produce el miedo en el corazón, Señor. Y entonces ahora, Señor, tenemos un corazón sincero. Señor, yo declaro que cada uno de nosotros, los que estamos en esta noche, tenemos un corazón sincero para ti, Señor. Un corazón dispuesto, Señor, a escuchar, Señor. Yo declaro que nuestro corazón se inclina, Señor, a tu voz, Señor. Se inclina a tu presencia. Tenemos un corazón inclinado, Señor, a Dios, Señor, para escuchar, Señor, para oír, Señor. Yo declaro, Señor, que escuchamos, Señor, oímos tu palabra y obedecemos, Señor. Hay una disposición del corazón para obedecer. Señor, yo declaro en esta noche que los oídos espirituales se están abriendo, Señor, a tu voz, Señor. Señor, que se están afinando, Señor, a tu voz. Señor, que están entrando en las frecuencias de tu voz, Señor. Señor, y que, Señor, las cosas van a empezar a suceder en nuestras vidas, Señor. Señor, así como sucedieron en la vida de Moisés, Señor, en la vida de Jacob, Señor, cuando él luchó con Dios, Señor, y prevaleció,
bendecido, Señor, cuando él le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendiga, Señor, y el Señor, el ángel de Jehová, lo bendijo, Señor, y Jacob pudo decir, este lugar es Peniel. Él le puso un nombre, Peniel, porque era el rostro de Dios al que había visto cara a cara y su vida había sido librada, su alma había sido librada. Entonces, lo primero que vimos en esta noche, ¿verdad? Es que nosotros cuando el Señor se manifieste, cuando el Señor venga a hablarnos, cuando su voz venga a declararse delante de nosotros, nosotros veremos su gloria y su grandeza. Amén. Vamos a ver su gloria y su grandeza, ¿sí? Lo vamos a conocer como el Dios que nos habla y vivimos, ¿sí? ¿Sí? No, no lo vamos a conocer de oídas, no lo vamos a conocer por otros, lo vamos a conocer de una manera personal. Entonces yo veo que Dios está buscando, ¿verdad? A cada uno de nosotros, está buscando a los hijos, ¿verdad? Está buscando a quien revelarse, a quien mostrarle su gloria y su grandeza, a quien darles a conocer, ¿verdad? Su amor, ¿verdad? Entonces lo primero, ¿verdad? Aquí en la página 81 veremos su gloria y su grandeza. Punto número 2, conoceremos que Dios es un Dios celoso, Él es fuego consumidor, ¿verdad? Él es fuego consumidor. Así que nosotros, ¿verdad? Nos podemos acercar a Dios de una manera personal. Cuando nosotros entramos, ¿verdad? Al lugar de su presencia, ¿sí? Nosotros en el Espíritu, escúchame, vamos a ser envueltos en el fuego, en el fuego. El Espíritu Santo es fuego, fuego consumidor, ¿verdad? Y el propósito del fuego es purificarnos. Entonces el Espíritu Santo nos va a envolver con el fuego purificador y nuestro corazón va a ser cada vez más y más y más y más purificados, ¿sí? Entonces el deseo de Dios es que nosotros podamos unirnos a Dios íntimamente, que podamos unirnos a Él, que podamos ser uno con Él, que se cumpla la Escritura, ¿sí? El que está en Cristo, nueva criatura es. El que ha nacido de nuevo está en Cristo y es nueva criatura. Y si nosotros estamos en Cristo, entonces estamos envueltos en el fuego purificador, porque Él es fuego. Amén. Estamos entrando en una unidad íntima con Él, ¿verdad? El fuego se convierte en parte de nosotros. Nosotros nos convertimos en fuego. Entonces, escúchame. En el Espíritu, ¿sí? Si Dios habla de en medio del fuego y tú estás en Cristo, cuando tú empiezas a hablar la palabra de Dios, ¿sí? Tú estás hablando de en medio del fuego. Amén. O sea, te lo dejo para que lo medites, para que lo pienses, para que lo razones, para que lo descubras, ¿sí? Para que entres en estas profundidades espirituales, ¿sí? En estas profundidades espirituales. Ahora, ¿qué nos puede impedir que experimentemos el fuego purificador? ¿Sí? El fuego de intimidad, el fuego de su presencia. ¿Qué nos puede impedir y robar toda esta gloria de esta grandeza y de esta gloria de Dios? ¿Sabes qué? Es el pecado. Cuando hay pecados ocultos, cuando hay motivaciones incorrectas, ¿sí? Cuando hay cosas en el interior, ¿sí? que las tenemos súper escondidas y aún puestas bajo llave, ¿verdad? Cuando hay codicias, cuando hay avaricias internas, ¿verdad? Cuando hay motivaciones incorrectas, cuando buscamos, ¿verdad? Beneficiarnos siempre de las cosas, ¿verdad? De lo que hacemos y con quienes tratamos y de cómo manejamos las cosas para sacar provecho personal, ¿verdad? Todas estas cosas que están incorrectas, que son motivaciones incorrectas, ¿sí? Nos impiden acercarnos a Dios, ¿sí? Van a causar terror, ¿verdad? La presencia de Dios va a causar terror en nosotros, va a causar miedo, que te va a llevar a alejarte de Dios y a no querer buscar a Dios y a no querer acercarte a Dios, te va a llevar a huir de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, hasta que nos arrepentimos y limpiamos nuestro corazón y permitimos que el Espíritu Santo nos purifique, entonces nuestro corazón, ¿verdad? Va a ser tratado ¿con qué? Con el fuego consumidor, ¿sí? ¿Para qué? Para que consuma todo aquello que estorbe nuestra relación con Dios,
¿sí? Para encender su fuego en nosotros. Sí, que ese fuego de amor, que ese fuego de pasión, ¿verdad? De nuestras vidas esté, ¿verdad? Encendido, esa pasión y ese amor por su presencia. ¿Por qué la gente tiene un corazón frío? ¿Por qué se ha enfriado el corazón? ¿Por qué se ha cerrado el corazón a las cosas de Dios? ¿Por qué no quieren congregarse? ¿Por qué le dan más importancia, verdad, a las cosas naturales que a las cosas espirituales? ¿Por qué? Sí, porque el corazón, ¿verdad?, tiene pecados ocultos, porque hay cosas ocultas en el corazón, porque a lo mejor es gente que acostumbra a quejarse de todo, a lo mejor es gente que acostumbra, ¿verdad?, murmurar de todo. Sí, no le gusta tratar las cosas con la persona correcta, ¿verdad? Y entonces se va con otros y les contamina el corazón a otros, ¿verdad? Y empieza a propagarse el fuego de la murmuración, que es el fuego del infierno. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos fuego en el corazón, ¿verdad? Que lo que Él pone en nosotros es el fuego de su presencia. ¿Para qué? Para que arda nuestro corazón de pasión por Dios, para que verdaderamente busquemos a Dios, para que queramos, ¿verdad?, estar en la casa de Dios. ¿Sabes qué era el clamor de la vida de Moisés? Moisés dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de mi Dios. Él quería estar todos los días en la congregación, ¿sí? Y yo veo que nosotros, ¿verdad? Ya con que vayamos el domingo, si es que no se nos atraviesa otra cosa, si es que no nos llegan visitas, si es que no nos llegan familiares y ponemos, ¿verdad?, a los familiares y ponemos a los amigos, a las visitas que nos llegaron, las ponemos, ¿verdad?, en lugar de Dios. Sí, porque el domingo, ¿verdad?, es día para Dios. Le hemos dicho, es tu día, Señor, y te vamos a honrar a ti. Y entonces honramos a las personas en lugar de honrar a Dios. Honramos al trabajo en lugar de honrar a Dios. ¿Sí? Entonces tenemos volteado nuestras prioridades y nuestras honras, las tenemos volteadas. ¿Ven? Nos llega, no, pues me llegaron los primos, me llegaron los papás, hoy tengo que ir a ver al papá, o sea, tengo que ir a ver a la mamá, o sea, nos volteamos las cosas, pues, y le damos honor a otros en lugar de darle el honor a Dios. No sé si Dios te esté hablando, pero yo nada más te digo lo que la palabra de Dios me muestra. Entonces, punto número 3 dice, todos los deseos y motivaciones egoístas de nuestra antigua naturaleza irán muriendo para poder vivir la vida en el Espíritu. ¿Qué necesitamos? El fuego de Dios que mate las motivaciones egoístas de la naturaleza carnal. ¿Sí? Tiene que matar la carne. ¿Para qué? Para que podamos vivir en el Espíritu. ¿Sí? La carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. ¿Sí? Y entonces nosotros necesitamos que la carne muera, que el pecado muera, pues. Sí, que las cosas de pecado no nos controlen ni nos gobiernen. Punto número 4 dice, seremos guiados, consolados y edificados por sus palabras que vienen directamente a nuestro corazón. Cuando Dios nos habla, ¿verdad?, tiene siempre un propósito. Él no habla nada más por hablar. Cuando Dios nos habla es porque quiere darnos a conocer su voluntad, porque quiere darnos a conocer, ¿verdad?, lo que Él quiere lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Entonces, Él nos va a guiar, ¿verdad? Él nos va, si estamos pasando por situaciones difíciles, cuando su palabra llega a nuestras vidas, Él nos consuela, Él nos da la estrategia a través de la palabra para poder vencer las adversidades y aún para poder vencer los ataques, ya sea de enfermedad o de cualquier tipo. Con la palabra podemos derrotarlos, ¿verdad? Y entonces cuando viene su palabra nos edifica, quiere decir que nuestra vida va a empezar a madurar, va a empezar a crecer, va a empezar, ¿verdad?, vamos a ser hombres y mujeres de fe cada vez más fortalecida, cada vez más potente, ¿verdad? Porque la palabra de Dios se va a ir revelando y mientras más se revela la palabra, el nivel de fe crece en nuestras vidas. Quiere decir que podemos ver, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en la revelación, podemos ver profundidades, ¿verdad?, de lo que está en el corazón de Dios y entonces nuestra fe va a ser acrecentada. Amén. A ver. Ya necesitaba la frescura. Punto número 5. Dice, aprenderemos a conocer y a entender su voluntad. ¿Sí? Punto número 5 en este apartado, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo cuando Él nos lleve, ¿verdad?, a asumir, a tomar la responsabilidad de oír la voz de Dios? ¿Sí? Es que, ¿sí?, al oír la voz de Dios vamos a aprender a conocerle.
¿sí? Y vamos a aprender a entender su voluntad, ¿sí? Yo te recuerdo, hay una escritura que hemos usado mucho y que la hemos usado continuamente y que es una oración apostólica, ¿sí? Es una oración de Pablo por la iglesia, ¿sí? De los efesios, ¿verdad? Es una oración que está en el corazón del apóstol, ¿verdad? El apóstol, ¿verdad? Era un hombre de oración continua. Es un hombre de oración, el apóstol Pablo es un hombre de oración que está intercediendo continuamente por la iglesia, por cada una de las iglesias que él estableció, que él fundó, ¿verdad? Que él edificó. Y entonces él como un guarda espiritual, ¿verdad? Oraba continuamente y Dios le mostraba las cosas que la iglesia necesita. Y entonces cuando él ve esta necesidad, ¿verdad? Se levanta un clamor de oración, ¿sí? Y en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 16 dice, no ceso, o sea, no paro de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo, ¿verdad? No paraba. O sea, Pablo oraba continuamente, ¿sí? Y dice, me acuerdo de ustedes, la iglesia de Éfeso, me acuerdo de ustedes, la iglesia de Aguaviva, y no ceso de darle gracias a Dios por la vida de ustedes, Aguaviva. No ceso de orar por ustedes. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El Padre de gloria, ¿sí? Les dé espíritu de sabiduría y revelación, dice, en el conocimiento de Él, ¿sí? Entonces Pablo sabía que la única manera de conocer cada vez más el corazón de Dios, cada vez más el corazón de Jesucristo, cada vez más el corazón del Padre, cada vez más el corazón del Espíritu Santo, la única manera de conocer más a Dios y de entender su voluntad es que el espíritu de sabiduría y revelación, el Espíritu Santo, ¿sí? Nos lleve a conocer, nos lleve a tener el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces hay una escritura que declara, ¿sí? Que dice, seguiremos buscando conocerte. Y luego dice, y proseguiremos. Seguiremos y proseguiremos. O sea, lo haremos y seguiremos haciéndolo. O sea, un continuo presente, ¿sí? En buscar y en conocer, ¿sí? En buscar y en conocer qué cosa, pues el corazón de Dios y su voluntad. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios, si nosotros tomamos la responsabilidad de oír la voz de Dios, ¿sí? Y empezar a conocer su voluntad, entonces sabremos lo que tenemos que hacer, sabremos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo sabremos, ¿verdad? Y entonces obedeceremos, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Cuando nosotros lo empezamos a conocer más y más al Señor, nuestra vida se irá conformando cada vez más a la imagen y semejanza de Cristo. Cada vez más iremos siendo como Cristo. Iremos siendo transformados a la misma imagen y semejanza de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Sí? Que esto va a producir en nuestra vida interior que nosotros tengamos lo que Cristo tenía o lo que Cristo tiene, ¿sí? Que su naturaleza empiece a ser impregnada en nosotros. Quiere decir, ¿verdad?, que su naturaleza se convierta en nuestra naturaleza, que así como es el Hijo, así seremos nosotros, dice la Escritura. Como es el Hijo, seremos como Él, ¿sí? Quiere decir, su carácter tiene que estar siendo formado en nuestro carácter. Nuestro carácter sí, tiene que ir siendo transformado en el carácter de Cristo. Quiere decir que cada área de nuestro carácter tiene que empezar a ser como la de Él. Quiere decir, ¿sí?, aunque sea repetitivo, ¿sí?, que tú y yo tenemos que ser humildes como Cristo era humilde, ¿sí? La humildad de Cristo tiene que ser, ¿verdad?, nuestra humildad. Quiere decir que si tú dices, no, es que yo sí soy humilde, hey, somos humildes como hombres, está bien, ¿sí? Pero el propósito es que nosotros alcancemos el nivel de humildad del corazón de Cristo, que es muy diferente a la humildad natural.
Necesitamos llegar a la humildad de Cristo, que tengamos la mansedumbre que tenía Jesucristo. ¿Sí? No es que yo me contengo, es que yo sí me aguanto. ¿Sí? No, no. Tenemos que ser mansos como el Señor Jesucristo. Nuestra mansedumbre tiene que crecer a niveles espirituales, ¿verdad? Como el de Cristo, ¿sí? Él es fiel. Jesús es fiel y verdadero. ¿Sí? Tú y yo tenemos que ser hombres fieles. Quiere decir que yo soy fiel a mi Padre, yo soy fiel a la iglesia, yo soy fiel a mis hermanos en Cristo, yo soy fiel a las doctrinas de Cristo, yo soy fiel a la palabra de Dios, yo soy un hombre fiel, así como Cristo era fiel al Padre, así como Cristo, ¿verdad? Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis que Él tiene un nombre escrito, fiel y verdadero. Quiere decir que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres verdaderos, hombres de verdad, mujeres de verdad. Quiere decir que nuestra palabra tiene que ser verdadera, que lo que tú digas, eso se va a cumplir. Si tú dices sí, va a ser un sí. Si tú dices un no, va a ser un no. Muchos dijeron sí voy a ir y no han ido. Muchos dijeron ahí voy a estar y no han estado. Muchos dijeron me voy a esforzar y no se esforzaron. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que ser verdaderos. Quiere decir que nuestra vida va a estar marcada, alineada por la palabra de verdad, que la palabra de verdad se va a convertir, escúchame, se va a convertir en la norma, en el estándar de fe de nuestro caminar cristiano, ¿sí? Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de fe porque estamos en la palabra de Dios, estamos en la palabra de verdad. La palabra de verdad está produciendo el nivel de fe que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para caminar como hombres y mujeres de fe, ser verdaderos, que cuando nosotros adoramos, adoramos en espíritu y en verdad. Quiere decir, adoramos en la palabra de verdad, adoramos en la palabra de revelación, adoramos, ¿verdad? En lo que la palabra nos revela, nos muestra de Jesucristo, ¿sí? Tú y yo somos fieles y verdaderos. Tú y yo somos entonces, ¿verdad? Hombres que tienen un corazón como el de Cristo, ¿sí? Estamos siendo conformados a la imagen y semejanza de Cristo, ¿sí? ¿Sí? Estamos siendo llevados a tener la mente, escúchame, tenemos la mente y el sentir de Cristo, ¿sí? El mismo sentir que había en Cristo Jesús es el mismo sentir que hay, ¿sí? En tu vida y en mi vida. Quiere decir, la misma actitud que había en Cristo, las mismas actitudes que Cristo mostraba, las mismas actitudes con las que Cristo hacía las cosas, las mismas actitudes con las que Cristo se dirigía a las multitudes, esas mismas actitudes tienen que estar en ti, se tienen que formar en ti y en mí. Eso el Espíritu Santo, ¿verdad? Las va a grabar en nuestro corazón. ¿Cómo las graba? En fuego, ¿sí? La mano de Dios es fuego. Cuando Él escribe, escribe con fuego. Tu corazón va a ser grabado en fuego. ¿Sí? Los mandamientos, los decretos, los estatutos, Dios los va a grabar en fuego en las tablas de tu corazón. Las tablas no va a ser un corazón de piedra, va a ser un corazón de carne, escrito por la mano de Dios, escrito por el dedo de Dios, por el fuego del dedo de Dios en tu vida. Se van a grabar tan profunda que se van a convertir en parte de ti, van a ser tu naturaleza, van a ser lo que tú eres en Dios, va a ser lo que Dios escribe en tu corazón. Así que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos muestra la revelación de la palabra, es fuego de revelación que se graba en tu corazón, ¿verdad? Y esa revelación se escribe con fuego en tu corazón y tu corazón, ¿verdad? Se llena del fuego de la revelación de la palabra grabada, ¿sí? Por el dedo de Dios, de fuego de Dios en tu vida, en tu corazón. Y entonces tú te conviertes en esa palabra. Esa palabra cuando tú la predicas no es una palabra que tú hablas, no, eres tú, es tu naturaleza. Esa palabra se grabó en ti. Tú te convertiste en esa palabra es tu esencia, es tu naturaleza. Y entonces tú predicas, ¿verdad? Esa palabra y tú estás hablando de ti, estás hablando, la gente está escuchando, está leyendo la palabra escrita, grabado con el fuego de Dios en tu corazón. Estás hablando, ¿sí? Lo que es la palabra. Y tú eres esa palabra. Tú estás hablando de en medio del fuego de la palabra de Dios. Amén. Entonces, el sentir que hay en Cristo Jesús, ¿verdad? Es el sentir que se está formando en ti. Amén. Qué tremendo, ¿no? Qué clase tan especial Dios nos tiene preparadas esta noche, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Nosotros vamos a tomar su naturaleza, nosotros vamos a tomar el carácter de Cristo, ¿sí? Nosotros vamos a tomar el sentir de Cristo, pero también la mente de Cristo va a empezar, ¿verdad? A manifestarse en tu vida.
tú vas a empezar a tener los pensamientos de Cristo. Tú vas a empezar a ser, ¿verdad? A tener discernimiento de qué pensamientos están llegando a tu mente. Tú vas a poder discernir los dardos de fuego del enemigo que llegan a la mente y los vas a apagar, ¿verdad? Con el agua de la palabra. Amén. Vas a usar, ¿verdad? El escudo de la fe para apagar los dardos de fuego, ¿verdad? Del enemigo. Y entonces los pensamientos que se forman en tu mente van a ser pensamientos de Cristo. Con esos pensamientos de la palabra de verdad, con esos pensamientos de verdad, tú vas a echar abajo las mentiras, vas a echar abajo los engaños del diablo, vas a echar abajo las estructuras mentales que el diablo ha formado en tu manera de pensar, ¿sí? Mente de error, pensamientos de error, pensamientos, juicios de error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han sido doctrinas de error que el diablo ha formado ya establecido en la mente de cada uno de nosotros, aunque seamos cristianos, aunque seamos hijos de Dios, cuando no tenemos una mente renovada, ¿verdad? Cuando tenemos una mente natural y le queremos meter las cosas espirituales, pero también si nos enojamos y maldecimos y criticamos y murmuramos, estamos teniendo una mente natural, una mente de error, una mente de engaño, fortalezas mentales del diablo que se han establecido en tu mente y que tú no has detectado y no te has dado cuenta de ellas, y necesitamos el fuego de la palabra de Dios para echar abajo las estructuras mentales de error, las fortalezas mentales de engaño, ¿verdad? Y entonces empezar a levantar fortalezas mentales de verdad, de la palabra de verdad, fortalezas mentales de pensamientos que Cristo, ¿verdad? Pone en nuestras vidas, y entonces los pensamientos de Dios nosotros los tomamos, ¿verdad? Así como Cristo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor, porque tomo tus pensamientos, tomo tu mente, Señor, y la pongo en la mía, Señor, y yo declaro que tu pensamiento, tu voluntad y tus deseos ahora son, ¿verdad? Son mis pensamientos, mi voluntad y mi deseo, Señor. Lo tuyo es lo mío, Señor, y entonces yo pongo lo mío, sí, que es carnal y que no tiene eternidad, lo pongo en lo tuyo, Señor, para que lo tuyo lo absorba, Señor, y entonces me impregne de los pensamientos de Dios. Amén. Y entonces la mente de Cristo empieza a ser, Señor, también mi mente. Yo empiezo a pensar conforme a la palabra, empiezo a pensar con los versículos, empiezo a pensar con los pasajes bíblicos, empiezo a tomar los principios de la palabra de Dios, empiezo a tomar la revelación de la palabra de Dios y empiezo a meditar en ella y a meditar en la palabra, ¿verdad? Y a darle vueltas a la palabra de Dios en mi mente, en mi corazón, y entonces la palabra de Dios se empieza a convertir en algo que es mío, ¿verdad? La palabra se convierte en mi esencia, en mi naturaleza, ¿verdad? La palabra me da una nueva naturaleza, me da un nuevo sentir, me da una nueva mente, ¿sí? Dice Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos, calma, calma, ¿verdad? Detente, detente. Empieza a conocer a Dios, no empiezas a hacer a cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y te llenes de trabajo y te llenes de actividades y no le des tiempo a la palabra de Dios para que te forme. O sea, dale tiempo, mis amados. Yo he estado empuje y empuje y empuje, ¿verdad? Que la gente se disipule, ¿sí? Me da tristeza, ¿verdad? Pero pues yo no tengo que ver eso, yo con que uno, dos o tres o cinco o siete o 10, ¿verdad? Empiecen a crecer y empiecen a tomar la naturaleza de hijos e hijas de Dios, empiecen a tomar, ¿verdad?, del fuego del Espíritu Santo en sus vidas, empiece a ver en ustedes cambios, empiece a ver en ustedes, ¿verdad?, transformación, ¿verdad?, empiece a ver una vida de poder, que ustedes se conviertan en hombres espirituales, en hombres y mujeres guiados por el Espíritu de Dios en lugar de ser guiados por la carne, ¿sí? Entonces, con unos cuantos que empiecen a caminar, amén, en toda esta palabra, ¿sabes qué? Yo le digo, gracias Dios, porque se cumplió tu propósito, Señor, para el cual tú me estableciste, Señor, en esta casa, ¿sí? Para formar a hombres y a mujeres, ¿sí? En el corazón de Dios, amén. ¿Sí? Yo no los estoy llevando a que sean como yo los quiero llevar a que sean como Cristo. Amén. Ese es el propósito. Amén. Ahora, Pablo decía, ¿verdad? Sigan mi ejemplo. Pues yo les digo también, ¿verdad? Si yo puedo ser ejemplo para ustedes en muchas áreas, síganlas, ¿verdad? Pero crezcan ustedes, crezcan, desarrollense, ¿verdad? Avancen, ¿verdad? Maduren, ¿sí? Aumenten en el conocimiento, ¿sí? Entonces, estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿sí? Ese tiene que ser, ¿verdad? El clamor para tu vida. Mis amados, cuando empezamos Agua Viva, esta palabra nos las dio Dios. Esta escritura la puso como fuego en nuestro corazón, ¿sí? Y nosotros, ¿verdad? Pues veníamos de iglesias grandes, ¿sí? Habíamos
habíamos laborado, servido por muchos años en la iglesia como servidores, sabíamos hacer eventos, sabíamos hacer actividades, sabíamos hacer seminarios, sabíamos hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando empezamos Agua Viva, Dios nos dijo, estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Y entonces dijimos, Señor, pues no vamos a hacer nada, entonces nos vamos a detener y vamos a empezar a buscar tu presencia, vamos a empezar a buscar tu corazón, vamos a empezar a buscar tu sabiduría, vamos a empezar a buscar, ¿verdad?, tu mente, vamos a empezar a buscar tus actitudes, Señor, vamos a empezar a buscar conocerte más y más y más y más, Señor, ¿sí? Y empezó nuestra búsqueda por Dios, empezó nuestra búsqueda por conocer más a Cristo, empezó nuestra búsqueda por conocer al Espíritu Santo para que nos revele el corazón de Cristo y el corazón del Padre, ¿verdad? Y tomamos tiempo para buscar a Dios, ¿sí? Nosotros teníamos los lunes, todos los lunes, y aún los sábados y los lunes, teníamos el tiempo lo llamábamos la búsqueda de su presencia, ¿verdad? Y poníamos adoración solamente, ¿verdad? Y nos poníamos a adorar y adorar y adorar y adorar y adorar hasta que nuestro corazón se entonara con Dios, hasta que nuestro corazón se alineara con el de Dios y Dios nos empezaba a hablar, Dios nos empezaba a mostrar, Dios nos empezaba, ¿verdad?, a dar palabra profética, Dios empezaba a edificar nuestras vidas, nos empezaba a formar en la palabra y entonces nosotros empezamos a conocer, ¿verdad?, la guianza de la voz de Dios, la guianza de la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir, ¿verdad?, a Jeremías 9. Libro de Jeremías, dice la escritura, versículo 23 y 24. ¿Sí? Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio, dice la escritura, en su sabiduría. ¿Sí? Dice la escritura, no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿verdad? Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Sí? Entonces, nos pone 3 áreas de exhortación, ¿sí? Y nos dice, ¿verdad? No te creas muy sabio en tu sabiduría, quiere decir en tu sabiduría natural, en tu conocimiento natural de las cosas, ¿sí? Tú puedes conocer mucho de la Biblia, memorizarte la Biblia, ¿verdad? Pero sabemos que si no hay revelación de la palabra, solamente es letra, y veíamos que el ministerio de la letra, ¿verdad?, es el ministerio de la muerte, es el ministerio de la condenación y la muerte. Entonces, dice, no se alabe, ¿verdad?, el sabio en su sabiduría, dice el versículo 23. ¿Sí? Entonces, dice Isaías 10, dice el versículo 12, Isaías 10, 12, dice, pero acontecerá, dice mi Biblia, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, ¿verdad? Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Entonces está hablando, ¿verdad?, de lo que hacen los hombres que se sienten fuertes en su propia fuerza, que se sienten sabios en su propia sabiduría y que se sienten valientes en su propia valentía, ¿verdad? Entonces dice Dios, no se alaben. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Sí? Entonces, ¿en qué tenemos que alabarnos? ¿Sí? En entender a Dios, lo primero. Tenemos que alabarnos, ¿verdad? ¿Sí? En que podemos entender la palabra. ¿Cómo la podemos entender?
porque el Espíritu Santo nos la revela, ¿sí? El Espíritu Santo alumbra la palabra. Si la palabra no es alumbrada por el Espíritu Santo, por más que la leas y la leas y la leas, no la vas a entender. El que te hace entender la palabra es el Espíritu Santo cuando alumbra la palabra. ¿Cómo le hace el Espíritu Santo para alumbrar la palabra? Bueno, dice Efesios 1, versículos, leímos el 16 y el 17, pero el 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te alumbra los ojos de tu espíritu. O sea, si el Espíritu Santo no alumbra los ojos de tu entendimiento, tus ojos van a estar cegados. Los ojos van a estar, ¿qué? Cegados. Entonces, viendo, no veremos. ¿Sí? Vamos nosotros a leer la Biblia con los ojos naturales. Aún vamos a preparar, ¿verdad?, estudios, ¿sí? En nuestro entendimiento natural lo vamos a hacer, ¿sí? Pero no va a haber entendimiento de las cosas profundas del corazón de Dios. Entonces, ¿en qué tenemos que alabarnos? ¿Sí? En que el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría y revelación, está alumbrando la palabra de Dios, está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender, ¿sí?, lo que está escrito, para que podamos entender los diseños de Dios, para que podamos entender, ¿verdad?, los principios de edificación de la iglesia, ¿sí? Lo segundo, en conocerme, dice Dios, conocer que yo soy Dios. Entonces, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos lleve a conocer, ¿sí?, el corazón, las cosas profundas de Dios. Cuando Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria, que ya lo hemos predicado muchas veces, ya lo hemos hablado muchas veces, pero lo volvemos a repetir, no importa. Dios le dijo, Moisés, ¿sí?, no podrás ver mi rostro porque nadie verá mi rostro y vivirá. ¿Sí? Pero Moisés, yo te voy a poner, ¿verdad?, en la hendidura de la peña, voy a poner mi mano sobre la hendidura, ¿verdad?, para que no veas mi rostro, y voy a pasar delante de ti, y cuando yo pase delante de ti voy a quitar mi mano y tú verás mis espaldas, verás mi gloria cuando se está alejando. Pero cuando yo pase delante de ti, cuando mi rostro pase delante de tu rostro, mi mano va a estar sobre la hendidura de la peña para que no mueras, ¿verdad? Pero yo voy a ir proclamando mi nombre. Yo voy a ir proclamando todo mi bien pasará delante de tu rostro, todo mi bien, ¿verdad?, pasará delante de ti, tú conocerás mi bien, pero también yo voy a proclamar mi nombre y yo voy a declarar que yo soy misericordioso, que soy, ¿verdad?, piadoso, soy misericordioso, y tú vas a conocer que yo soy un Dios, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy el que soy, ¿verdad?, que hago misericordia, juicio y justicia. Yo soy el Dios que hago tres cosas: misericordia, juicio y justicia. ¿Sí? Y entonces, ¿sí?, yo quiero que tú conozcas estas cosas para que tú también quieras hacer misericordia, quieras hacer juicio y quieras hacer justicia, porque estas son cosas que yo quiero, dice el Señor. Entonces, ¿verdad?, con esto terminamos. Nada más logré avanzar hasta la página 82, ¿verdad? Ya casi al último de la página 82. Dice el penúltimo párrafo: no es entonces una sorpresa ver que tantos cristianos estén secos y débiles espiritualmente hablando y movidos continuamente por cualquier clase de doctrina. La razón es que, ¿cómo no van a la presencia de Dios para aprender a oír su voz? Cualquier voz de hombre se convierte en la voz de Dios para ellos. Entonces son cristianos, son hombres, ¿verdad?, que tratan de ser espirituales, pero como no oyen la voz de Dios, como no han tomado la responsabilidad de oír la voz de Dios, ¿sí?, quieren oír la voz de Dios a través de otros hombres. Y entonces se dedican, ¿verdad?, a oír por internet toda clase de prédicas, se dedican a oír toda clase de mensajes, se dedican a oír toda clase de comentarios, ¿verdad?, en el internet, oyen toda clase de mensajes, ¿verdad?
y entonces te das cuenta que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y otros dicen otra cosa y al ratito tú que estás oyendo todas esas cosas quedas completamente confundido y entonces cuando hablas, hablas con error, cuando hablas, hablas con confusión, cuando hablas dices una cosa y luego después hablas y vuelves a decir otra cosa diferente, ¿verdad? Y hay una confusión tremenda. ¿Por qué? Porque la vida espiritual es una vida débil, ¿verdad? Esa vida está seca, ¿verdad? No tiene, le falta agua, no tiene ese fuego, no tiene ese ánimo, no tiene esa pasión por Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha escuchado la voz de Dios, porque no ha tomado la responsabilidad de oír directamente la voz de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, porque tú quieres, Señor, alinearnos con tu voz, Señor, que nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, Dios, que podamos escuchar, Señor, tu palabra, Señor, a través, Señor, de lo que tú nos hables, Espíritu Santo, a través de esta comunión, Señor, 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 a través, Señor, de que abras nuestro oído espiritual, Señor, de una manera intencional. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú vas a revelarnos estas verdades de la palabra, Señor. Señor, que tú quieres, Señor, darnos a conocer, Señor, que es tu voluntad el que nosotros conozcamos, Señor. Nos vas a dar a conocer secretos, nos vas a dar a conocer misterios, Señor. Señor, para que nuestras vidas vayan siendo transformadas, Señor. Señor, para que nuestras vidas verdaderamente puedan escuchar tu voz, Dios. Señor, porque tú estás tomando nuestro oído, Señor, y nos quieres sintonizar, Señor. Señor, porque, Señor, tu voz, Señor, está siendo, Señor, alineada, Señor, con nuestro oído, Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque lo que tú quieres hacer, Señor, es despertar nuestro oído, Señor, a tu palabra, a tu verdad. Señor, yo declaro que se va a despertar nuestro oído cada vez más y más y más. Señor, que cada vez vamos a tener mayor claridad, Señor, de tu palabra. Cada vez vamos a tener mayor claridad de tu voz. Cada vez vamos a tener mayor, Señor, claridad, Señor, Señor, de tu voluntad, Dios. Señor, y vamos a entender, Dios, que, Señor, podemos aprender, que sí podemos aprender, Señor, a oír tu voz, Señor, así como Samuel, Señor, cuando estaba niño, Señor, no sabía, Señor, oír tu voz, ni sabía cuando tú hablabas, Señor, pero él aprendió a oír tu voz y dice la Escritura que no dejó caer en tierra ninguna de tus palabras, Señor. Señor, gracias, Señor, porque tú estás despertando, Señor, esa necesidad de buscarte, Señor. Señor, despierta, Señor, este fuego en nuestro corazón por tu presencia. Despierta este fuego, Señor, en nuestro corazón, Señor, por querer más de ti, Señor, por buscar más de ti, por anhelar más de ti, Señor. Señor, pon este fuego, Señor, en nuestro corazón, Señor, por las cosas santas, Señor. Pon este fuego en nuestro corazón, Señor, por querer, Señor, madurar y querer crecer más y más, Señor. Gracias te doy porque tú eres bueno, porque tú eres, Señor, grande, Señor, y tú eres poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que pasen buenas noches, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por cada uno de los que estuvieron aquí en esta clase. Señor, que tú los ensanches, que tú los extiendas, Señor, que tú los hagas crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor, y que tú los lleves a descubrir mayores profundidades, Señor, que hay en tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios los guarde. Buenas noches a cada uno de ustedes y nos estamos viendo. Gracias por haber estado en esta clase y yo sé que Dios los va a aumentar y que Dios los va a llevar a madurar y a crecer más y más en el conocimiento de la palabra. Nos vemos, buenas noches y hasta pronto.